Bueno, pues buenos días, buenas tardes, depende de dónde estéis. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que celebramos con nuestro gurú en psicología organizacional, ¿eh? Con Eduardo Pres, que está allí en Argentina, ¿eh? Simplemente, brevemente, os voy a decir cómo va a funcionar el webinar. Durante aproximadamente unos 45 minutos tendremos la presentación de Eduardo y luego, posteriormente, pasaremos a un turno de preguntas alrededor de lo que haya dicho. O sea que más o menos estaremos una hora por aquí. Luego todos recibiréis la grabación del webinar que publicamos también en YouTube casi de forma inmediata, o sea que si os perdéis algo, pues ahí lo podréis ver. Eduardo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Acá estoy en un día frío, pero soleado, de casi invierno, en Buenos Aires. Y bueno, acá disponible para hablar de lo que estaba previsto, de las conversaciones Bueno, en la empresa. mala hora en Argentina y en España porque ahora mismo está empezando el Mundial, pero bueno, da igual. Lo Pero más le importante vamos, de todo es le el vamos, factor humano, al fin y al cabo. le vamos a dar pelea, Daniel, a la convocatoria, le vamos a dar pelea. Bueno, pues muy bien, Eduardo. Oye, yo desaparezco y aparezco al final de tu presentación. Todo tuyo. Bueno, ¿pero me vas a escuchar o te Por vas? supuesto. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, Daniel, un abrazo. Tara. Bueno, como dijo Daniel recién, mi nombre es Eduardo Pres. Buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren. Para mí es una soleada mañana de casi invierno en Buenos Aires. Les cuento un poquito, yo tengo una consultora que me dedico, como Daniel dijo, yo trabajo en psicología organizacional, atento a todo lo que es los temas vinculados al factor humano, las personas, problemas que tienen las personas, los conflictos que tienen las personas, los temas relacionales, temas de coordinación de equipo, de liderazgo, de dirección. En general suelo trabajar con las autoridades de las empresas a partir de una hipótesis comprobada en muchas situaciones que, digamos, las cosas, la cultura de la organización, si bien es un feedback, es un ida y vuelta, tienen más responsabilidad las autoridades de la empresa. Un poco lo que pasa abajo es una réplica de lo que pasa arriba y entonces trabajamos mucho con los de arriba y se sanea todo mucho más sencillamente. Es más difícil la vía inversa, digamos, trabajar con las segundas líneas, si no se trabaja o no está claro y comprometida la primera línea directiva de la empresa, se hace todo un poco más complicado. Uno de los temas con los cuales estoy acostumbrado a trabajar hace muchísimos años son los temas de comunicación y en el último tiempo vengo observando la importancia de las conversaciones en las empresas. Toda empresa comienza con una conversación. Nada surge sin haberse conversado, ¿no? Un hombre joven, o un hombre más grande, un amigo, un socio, una familia, alguien a quien le comenta que tiene una idea, que tiene un proyecto. Así es como han surgido y han nacido la mayoría de las empresas. Simplemente a título informativo, para que ustedes sepan, tengo un primer libro editado que es Psicología de las Organizaciones. Justamente este es un libro del año 2005, está agotado, pero lo pueden comprar a través de esta dirección de correo electrónico que está ahí en versión PDF, que es la única disponible en este momento, más una de mis especializaciones, que son las empresas de familia. Tengo estos dos libros publicados que están en venta en librerías a través de la editorial, de la página de Granica, creo que se puede comprar. Tengo entendido que están en ebook también, están disponibles para todo público. Yo quisiera iniciar este webinar, ¿no?, mostrándoles esta imagen, que posiblemente, no sé si la conocen,
lugar en el sudeste asiático, que tiene una particularidad, que es que esta imagen, este efecto de luces, sombras, se consigue un solo día del año a una hora determinada del año. Es como va mucha gente a esperar ese momento, ¿no? Como a veces pasa acá en la Argentina, en el glaciar Perito Moreno, que hay como un puente, un arco que todos los años se rompe por el hielo, y es un momento, no es... entonces están muchos fotógrafos ahí. Bueno, les pido que la miren con atención esta imagen, a ver si hay algo que les llama la atención. No voy a detenerme mucho en esto, pero simplemente quería saber si ustedes observaron esta imagen, donde se ve aparentemente al principio, digamos, como una persona adulta, un niño, una niña. Si apelo a la honestidad intelectual de ustedes, ¿no? Ustedes saben quién es el que se dio cuenta que se podía ver esta imagen y quién no. Para aquellos que no la pudieron observar, les vuelvo a mostrar la imagen inicial y pregunto si pueden mirar con la misma inocencia que vieron la primera vez la imagen y dejar de ver a esas dos personas que vimos en la segunda imagen. Lo más probable es que me digan que no se puede ya no ver lo que ya se desveló como misterio previamente. Un poco el trabajo, pongo esta lámina para hablar de cuáles son los objetivos de este webinar, que es el de que puedan tener una mirada diferente sobre las conversaciones. Vamos a hablar de características de las conversaciones, cómo se pueden mejorar, qué herramientas existen, contar alguna experiencia. ¿Qué sucede? Conversar es algo natural y espontáneo, surge naturalmente en la vida de la gente, en las familias, en lo social, en las escuelas, en los colegios. Y entonces pareciera ser, como también pasa con algunos aspectos de la comunicación, como si no hubiera nada que aprender o no hubiera nada que mejorar, o no hubiera algunos aspectos que hay que tener en cuenta y no dejarlo todo librado al azar. Y yo creo, por mi experiencia, que muchas veces no se llevan adelante buenas conversaciones en las empresas. Entonces yo he sido testigo, he participado de reuniones, se habla mucho, se conversa mucho y no se llega a nada, ¿no? Que es un tema, un motivo de consulta bastante importante en muchas empresas donde grupos directivos, equipos de trabajo, reuniones entre unos y otros, se pierde mucho tiempo. Ahora vamos a ver esto también un poco más en detalle. Y esto es lo que me llevó a trabajar con esta idea de focalizar en el tema de las conversaciones. Quisiera introducir cuál es el enfoque, el encuadre conceptual desde que vamos a entender todo lo que se explica de las conversaciones, que es, como yo trabajo, que es el de pensar a las empresas como sistema, ¿no? Como un sistema social. Un sistema social es un sistema que está formado por seres vivos. Un sistema social humano es decir, que es un sistema que está formado por personas de carne y hueso. No es un tema menor. La idea del sistema es que todas las áreas, todos los aspectos, todos los procesos en una empresa, en cualquier tipo de organización, están vinculados entre sí. Que sean personas, son personas de carne y hueso que tienen su cultura, su trayectoria, sus expectativas, sus singularidades, sus creencias, sus proyectos, ¿no? Y interactúan permanentemente y se influencian recíprocamente todo el tiempo. Esto uno lo ve, a veces decisiones cuentan los resultados y la secuencia. También es importante pensar en sistemas porque uno piensa en secuencias, una cosa tiene que ver con la otra, y a veces hay una cierta distancia en el tiempo. Se toma una decisión en un área,
que va a repercutir y va a influir más tarde o más temprano en todas las áreas de la empresa, en cada rincón. A veces cuando uno carece de esta visión sistémica, es cuando empiezan a buscarse culpables y responsables, bueno, más que nada culpables, ¿no? De que cuando algo no anda bien, la culpa la tiene el otro o está en tal o cual sector. También es una consulta recurrente que yo recibo, de que las distintas áreas de la empresa trabajan como islas, en forma aislada, y la mirada sistémica ofrece herramientas para poder abordar esa perspectiva. Aquí tenemos una visualización, una representación gráfica, ¿no? Están puestas distintas áreas, más o menos de las que habitualmente suceden en la empresa, y vemos cómo conforman un vínculo circular y una interacción entre todas las áreas. Yo sé que no me ven, estoy gesticulando frente a mi pantalla con la mano para dar énfasis a lo que estoy diciendo. Capaz que lo pueda adivinar. Pero bueno, esta es una representación gráfica un poco de esta noción de sistemas, de circularidad, de secuencias, ¿no? De la influencia recíproca que van teniendo las distintas áreas entre sí. Y las conversaciones son las que sostienen los sistemas humanos, los sistemas sociales. Vemos aquí también una representación gráfica de distintas personas, cómo se van interrelacionando entre sí, cómo uno comunica con el otro con este, ¿no? Y las conversaciones a veces que se sostienen en un lado llegan, depende de la importancia, llegan rápidamente, a otros lados a veces inesperados y sorpresivos, y uno se encuentra al rato con que ya le están comentando lo que conversó en otra área de la empresa. Estas líneas que están representadas aquí en el contacto entre las personas, en realidad en la vida cotidiana son intangibles. Uno no ve estos lazos. Ahora, en los resultados prácticos tienen la fuerza del acero, un vínculo alimentado en una conversación que va generando, se va construyendo los vínculos, tiene una fuerza en un intangible, pero en el resultado tienen una fuerza imbatible muchísimas veces. Nosotros, los seres humanos, las personas, aún dentro de la empresa, participamos en múltiples conversaciones. No tenemos solamente un interlocutor, tenemos varios interlocutores. Quizás sea ese un problema para la máxima autoridad, el ejecutivo, el dueño, el gerente general, que habitualmente es el que no tiene pares en la empresa, y quizás es el que está más solo desde ese punto de vista. Tengo algunos artículos publicados al respecto, y quizás uno de mis mayores trabajos es justamente ser interlocutor de ese hombre solo, de esa mujer, de esa persona que no tiene pares y no tiene con quién conversar, y podemos establecer conversaciones sumamente constructivas. Las conversaciones suelen ser, cuando no son claras, no son fluidas, uno queda embargado en el ámbito de las suposiciones. Vamos a ver algunas de estas suposiciones que habitualmente aparecen durante las conversaciones. Fíjense esta imagen. Acá hay dos afirmaciones que parecieran contrapuestas, sin embargo ambas son legítimas. La calidad de verdadero lo da el lugar del observador. Depende desde qué lugar uno está mirando, va a ver una imagen o va a ver la otra. Ambas son legítimas, ambas son verdaderas, y si uno no está atento a que cada persona, desde su singularidad y desde su propia mirada, desde su posición, tiene un punto de vista que puede ser legítimo y ser diferente al de otra persona
que tiene otro punto de vista y que también es legítimo, si esto no se tiene en cuenta como dos legitimidades que pueden compartirse, que pueden convivir, estamos en problemas. Y es cuando surgen la mayoría de los problemas, que es creer que todos compartimos la misma visión de la realidad y que sacamos las mismas conclusiones. En general solemos creer que todos vemos lo mismo cuando estamos mirando, aunque estemos uno al lado del otro, sin tener en cuenta que son dos posiciones. Y aunque esto a veces es difícil de entender, seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado, hasta un texto que puede resultar muy claro para uno, puede ser confuso para el otro, y uno puede tomar ciertas interpretaciones y otro tomar ciertas otras interpretaciones y ser todas legítimas, todas verdaderas, según lo que veíamos en la lámina anterior. Este tema de que compartimos la misma visión y que sacamos las mismas conclusiones nos lleva además a pensar muy habitualmente que si las conclusiones no son las mismas, pensamos que el otro está equivocado. O sea que mi verdad es más verdad que la del otro. Entonces ahí es donde aparecen las discusiones largas, prolongadas, eternas, donde dos puntos de vista más se quiere imponer uno sobre el otro a partir del supuesto, por eso hablo de suposiciones, de que mi verdad es más verdad que la del otro, que mi punto de vista es más correcto que el del otro. Esto genera muchos problemas, muchas dificultades en el arte de la conversación. Además, dentro de las suposiciones, también suponemos que los demás saben todo acerca de nosotros, que nos conocen bien. También creemos que conocemos bien a los demás. A todos nos pasa, es decir, yo ya sé cómo es el otro, yo ya sé cómo piensa, yo ya sé cómo va a reaccionar, yo ya sé, ya sabemos qué podemos esperar. Eso trae algunas complicaciones porque nos acostumbramos a hacer más afirmaciones que preguntas. Damos por supuesto que tal o cual persona está pensando determinada cosa y evitamos, para ahorrar tiempo, porque ya sabemos, ya lo conocemos, no le preguntamos. Entonces esto es lo que yo llamo teoría de la adivinación, como una especie de adivinación del pensamiento. Perdón. No le preguntamos porque ya sabemos qué piensa. Creemos que sabemos qué piensa. Lo que nosotros no sabemos es qué es lo que está pensando exactamente en ese momento. Podemos saber qué pensó en otras ocasiones y, por supuesto, creer que va a pensar lo mismo. Pero la verdad, no lo sabemos y estamos adivinando. Esto también es una fuente de conflicto. Esto también promueve distorsiones en nuestras conversaciones. También suponemos, si seguimos hablando con las suposiciones, que no importa cómo ni en qué situación decimos o dicen las cosas, además, nosotros, no importa en qué circunstancias, tenemos la obligación de entender y además recordar qué es lo que nos están diciendo. Entonces hay situaciones en las cuales he sido protagonista y testigo, ¿no?, de que hay una persona que está trabajando en su escritorio, pasa otra porque está yendo para algún lado y dice, che, escúchame, acordate que mañana tenemos tal y cual cosa, que yo no sabe si le presta atención, si no le presta atención. Bueno, cuando llega ese mañana y pasó, dice, ¿te acordás que ayer te dije? ¿Cuándo me dijiste? ¿Vos me lo dijiste? ¿Estás seguro? Bueno, ¿no? Entonces se conversan cosas en el auto, en los pasillos, en el baño, en el ascensor. Se hacen llamadas telefónicas sin saber si el otro está ocupado o lo está interrumpiendo. Bueno, el WhatsApp hoy día, después vamos a hablar un poco de la irrupción de los recursos tecnológicos en la comunicación. Suelen ser, sobre todo, perdón, para conversaciones importantes, suelen ser malos lugares para conversar. Hay veces que, ahora que están tan de moda las series en streaming, digamos, uno ve
yo veo una serie de abogados, de policías que digamos, se van a un rincón, se van a cosas. En las empresas cuando hay que ponerse de acuerdo y hay que apuntar todos para el mismo lado y tirar todo del mismo carro, las conversaciones importantes hay que darles importancia. Si nosotros queremos que nos presten atención, tenemos que defender nuestra atención y el pedido de atención, entonces tenemos que darle un espacio físico adecuado a la importancia que nosotros le damos. Por eso desaconsejo conversaciones importantes en este estado. Yo uso el WhatsApp, por supuesto, no solamente con la familia, lo uso profesionalmente también, básicamente para combinar encuentros, coordinar cosas. Lo que no puedo evitar es que algunos clientes y personas me hagan consultas, a las cuales yo habitualmente respondo con muchas limitaciones y digo, esto es un tema, es común que yo diga, esto es un tema importante como para conversar por WhatsApp. Yo no tengo este tipo de conversaciones por WhatsApp. Y por ahora me va saliendo y voy resistiendo, entre comillas. Me cuentan infinidad y me llamó y me dijo, me dejó un mensaje de WhatsApp y me dijo, ¿no? Se generan, y a veces escucho cosas realmente importantes, temas muy trascendentes para la vida de la empresa, para algunas cuestiones, y uno queda como impactados sin ese feedback, sin verse. Yo desaconsejo y desaliento este tipo de cosas. Insisto, una conversación importante merece el lugar que se merece, el lugar que corresponde. Por favor, recuerden esto, hay que cuidar la atención del otro y la propia. Esto es lo que a veces yo llamo, uno se mete en la actividad de ya se lo dije. ¿No? Te lo dije en el ascensor, te lo dije en el baño, te lo dije, te mandé un mensaje de WhatsApp. No todos tienen la misma velocidad de reacción y de respuesta. Hay gente que dice, bueno, yo el WhatsApp lo miro de vez en cuando, no, los mails los miro cuando. ¿No? Y uno cree que el otro está al pie del cañón como está uno. Cosas cuando uno llama por teléfono, che, pará, estoy manejando, estoy reunido, y a veces uno no se anima o no se atreve a interrumpir cuando nos están interrumpiendo nosotros y decir, mira, no puedo en este momento. Poder decir no puedo en el momento oportuno mejora las conversaciones. Cosas muy comunes, a todos nos pasa. Temas de conversación. ¿Qué pasó? ¿Quién empezó? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo dijo primero? Cuando hay un problema, bueno, ¿qué pasó? Cuéntenme, ¿quién empezó? ¿Por qué pasó así? Bueno, no está mal. Ahora, cuando uno se detiene en esto, ¿no? Como yo suelo decir, uno quiere avanzar mirando por el espejo retrovisor, se va a encontrar con muchos problemas. Entonces yo, cuando me llaman como consultor, consultan, digo, bueno, todo esto está bien, pero bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue para adelante? Un tema muy interesante que yo veo que se da con mucha frecuencia son lo que yo llamo especulaciones contrafácticas. Estuve buscando en la literatura, en los diccionarios, no he encontrado exactamente una definición de algo contrafáctico, pero son esas conversaciones del tipo de si yo hubiera hecho, si hubiera dicho, qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado. Y yo he escuchado largas conversaciones sobre esto en todos los niveles. Si hubiéramos hecho esto, si hubiera dicho esto, si hubiera actuado en el momento oportuno, pero son cosas que no fueron, no se hicieron, no se dijeron, ya pasó. Y nadie, así como desde mi punto de vista, nadie puede predecir el futuro, muchísimo menos con certeza. Cuando uno se retrotrae al pasado haciendo una especulación que yo llamo contrafáctica, de qué hubiera pasado si, tampoco sabemos. A mí muchos clientes me dicen, no, Eduardo, lo que pasa es que si yo hubiera hecho cierta cosa, esto hubiera tomado tal camino. Y digo, no sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no, no sabemos. Detenernos en eso puede ser
puede tomarlo como un ejercicio, una práctica, me parece fantástico, pero guarda con creer que eso es así. Pues si uno se llena de culpa, se llena de... Bueno, si nos permite aprender para hacer las cosas de una manera diferente, todo bien, lo entiendo, lo acepto, podemos avanzar en ese camino. Pero guarda con detenerse en eso, porque son todas conversaciones dirigidas al pasado. Las conversaciones dirigidas al pasado generan en general que se pierda mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero. Eh, por eso muchas veces uno encuentra con gente que dice, che, vamos a reunirnos, vamos a hacer una reunión. No, ¿para qué? Pues no de tiempo, me sacan del trabajo, qué sé yo. Porque es verdad, muchas reuniones pasan hablando de estas cosas, ¿no? Conversaciones dirigidas al pasado. Y cuando se quiere avanzar sobre un proyecto, después siempre aparece, ¿no? Como siempre hay alguno que se ocupa de alguna especulación contrafáctica o hablar de llevar la conversación hacia el pasado, y eso detiene los procesos, paraliza y genera ineficiencia finalmente, y son reuniones poco operativas, en las cuales es justo y legítimo que pocos quieran participar porque son una pérdida de tiempo. Un tema también interesante, perdón, que trasciende el ámbito de las empresas, ¿no? Que muchas veces la gente, entre querer arreglar sus asuntos y tener razón, la mayoría de las veces elige tener razón. Yo agrego muchas veces gracias a Dios porque yo vivo de eso, es mi trabajo. La gente quiere tener razón más que ponerse de acuerdo, quiere convencer al otro más que llegar a un acuerdo con el otro. Y cuando uno trabaja en una organización, le guste o no le guste, tenga más o menos simpatía con otras personas, tiene que acordar si quiere hacer un trabajo eficiente y trabajar y contribuir a que su organización sea una organización eficiente. Y después le digo, mire, la gente es rara. Cuando me preguntan qué quiero decir con que la gente es rara, digo, es rara, en el sentido más sencillo y más común de la palabra. Cuando alguien dice, es raro esto que hizo. Ahora, yo creo que la gente, todos los seres humanos somos raros. Desde este lugar, desde esta perspectiva, nada debiera sorprendernos. Pero igual nos sorprendemos porque no nos damos cuenta de que la gente es rara. Pero somos raros los seres humanos. Entonces tenemos reacciones imprevistas, no nos dimos cuenta, nos sorprenden. Y yo digo, bueno, la verdad, no debiéramos sorprendernos. No niego que nos sorprendemos, pero no debiéramos sorprendernos. Empecemos a hablar ya específicamente de las conversaciones. Hay diferentes tipos de conversaciones que se dan en el ámbito de las empresas y las organizaciones. Hay conversaciones que se dan en grupo o individuales, conversaciones públicas o privadas, con pares o no pares. Hay conversaciones que se hacen para planificar el futuro o para planificar, que es hablar de futuro, o evaluar acciones, que es hablar de pasado, que no tiene que ver exactamente con lo que yo decía antes, ¿no? De evaluar es evaluar, no es discutir a ver quién tuvo la culpa. Hay conversaciones que son confidenciales y otras que no son confidenciales, y otras conversaciones que sirven para preparar futuras conversaciones, como la de, bueno, vamos a acordar una agenda para una próxima reunión, por ejemplo. Hay que prestar atención a algunas de estas cosas, porque no es el mismo tipo de actitud que uno debiera tener al encarar, tener en cuenta si es un tipo de conversación o es otro tipo de conversación. El comportamiento en grupo no es lo mismo que un comportamiento individual, depende de la importancia. A veces son necesarias conversaciones en grupo
yo suelo hacer, digamos, promuevo mucho los espacios de conversación. Me importa mucho que todos y cada uno puedan expresarse y escucharse a sí mismo, decir las cosas delante de nosotros y que los demás lo escuchen. Se evitan muchos teléfonos rotos de esta manera, se evitan muchas cuestiones de incomunicación, de desconexión entre sectores y áreas. Y también son importantes conversaciones individuales, a veces para fortalecer vínculos, para fortalecer relaciones, para fortalecer espacios. A veces hay gestos o acciones que son en sí mismas toda una expresión de una... por ejemplo, el otro día unos clientes, había una dificultad entre el director de un área con la gente que estaba formando equipo, una situación con gente nueva. Entonces los directivos de la empresa me dicen, bueno, ya los citamos a todos, ¿no?, para que vos lo ayudes al director. Yo no, espera un momentito, déjame primero hablar con el director, y que el director convoque a los demás, ¿no? Ahí tuve una conversación muy breve, minutos. Dije, bueno, ahora llama a los otros. ¿Por qué hice esto? Porque me parecía que era un gesto, a través de una pequeñísima y breve conversación individual, que iba a fortalecer su lugar en relación al grupo, iba a contribuir a que esta persona pueda coordinar desde un lugar de coordinación a su equipo de trabajo. Entonces hay que ver cuándo conviene hacer conversaciones en grupo, cuándo conviene hacer conversaciones individuales, cuándo pueden ser públicas, cuándo pueden ser privadas. Y acá también hay que tener cuidado porque hay un axioma bastante difundido en el ámbito de las organizaciones y de las empresas, que es el que la información es poder. Hay que tener cuidado con esto porque uno tiene que preguntarse el poder para qué. ¿Qué es el poder? ¿Cuál es el beneficio de tener poder? Hay veces que hay gente que cree que tener poder es dominar y entonces escamotea información, no comparte información. Por lo menos por mi experiencia creo que es un error. Hay muy poca información en una empresa que es confidencial, por ahí algunos números, algunos proyectos, por supuesto, que va de suyo, que tienen que ser confidenciales o ser compartidos con poca gente, por la importancia, la magnitud de las consecuencias que puede tener el conocimiento de esa información. Es mínima. Hay mucha información que se considera confidencial que desde mi punto de vista no lo es y que traería muchos beneficios que puedan ser compartidas, ¿no?, sobre todo con equipos de dirección o gente que tiene gente a cargo, para poder transmitir la cultura, las instrucciones, las indicaciones. A veces hay una enorme dificultad en poder transmitir aquello que se resuelve en cierto nivel de dirección, de ejecución, de mandos medios, hacia abajo, hacia la gente que tiene que hacer las cosas. Y esto, para mí, claramente tiene que ver con el tipo de conversaciones que se desarrollan. Y también con las conversaciones confidenciales o no confidenciales privadas, hay que estar atento porque hay muchos ojos que miran. ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué lo llamó a él? ¿Por qué lo llamó al otro? A veces hasta la gente está atenta a ver cuánto tiempo le dedicó a cada uno, cuánto tiempo le dedicó al otro, y entonces se considera como si fuese un juicio de valor. Yo el otro día estaba trabajando, si bien, sí, estaba trabajando en empresas familiares, clientes, estaba comenzando las primeras reuniones, y entonces estaba conversando, tuve una reunión personal e individual con cada uno de los dos hijos, eran dos hermanos que estaban trabajando con el padre de la empresa. Y yo tengo mis papeles, mis anotaciones delante mío, estamos en una mesa, y cuando hablo con el segundo hermano, y estábamos terminando la reunión, me dice,
qué poco, cuánto menos anotaste en la reunión conmigo que en la reunión que anotaste con mi hermano. Yo no había reparado. Y le expliqué, tenía una razón de ser, pero se lo cuento esto como una experiencia, una anécdota muy reciente, ¿no? Hasta qué punto la gente se fija en estas cosas del tiempo que uno le dedica a alguien, ¿no? Entonces digo, guarda, que siempre nos están mirando, siempre alguien está mirando, y aunque no esté mirando, porque más allá de la vista, se sabe quién, cuánto tiempo estuvo reunido, quiénes estuvieron reunidos, para qué los habrá llamado, y qué habrá pasado. Y todo esto amerita a tener cuidado con cómo se hacen estas cosas. No, no, esa es mi función muchas veces, ¿no? Guarda, digo, mirá que si haces esto puede tener tal o cual consecuencia, ¿no? A veces quién presenta a quién recibe a quién, ¿no? Son mensajes, es comunicación y van marcando situaciones. Entonces, si uno quiere hacer un buen funcionamiento, algo de eficiencia, tiene que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? cuando se van a armar las conversaciones. No puede estar todo librado a la espontaneidad y a cómo caigan las cosas, digamos, porque todo trae consecuencias, toda acción trae consecuencias, y si son cosas importantes, las consecuencias también van a ser importantes. Voy a repasar, esto es algo bastante conocido, pero voy a hacer un breve repaso para no entretenernos mucho con esto. Son clásicos, los axiomas básicos de la comunicación, que los apoyaron ya en los años 50, un hermoso libro, un clásico, Teoría de la Comunicación Humana, Balave y sus colaboradores en Palo Alto, en California. Dice que es imposible no comunicarse, siempre nos estamos comunicando, no existe la no comunicación. Cuando en una empresa me dicen, acá no hay comunicación, digo, habrá una mala comunicación. Comunicación siempre hay. Incluso cuando alguien está así empacado, con los ojos cerrados, la boca cerrada y no quiere, y se tapa los oídos, nos está diciendo, nos está comunicando que no quiere comunicarse. Entonces, siempre hay comunicación. Todos los mensajes tienen dos niveles, un nivel de relación y un nivel de contenido. El nivel de contenido es qué se dice. El nivel de relación es como dentro de cómo es el vínculo en el cual estamos diciendo. No es lo mismo decir, por favor, alcanzame eso, que decir, por favor, alcanzame eso. El contenido son las mismas palabras, la misma cantidad de letras, no cambia. Pero el tono de la voz, el gesto, la rapidez, la intensidad, el modo, cambia. Porque cambia, le da, en el aspecto de la relación, le da la definición, digamos. Y en una conversación, lo que vale, ahora vamos a ver una imagen que ilustra bien esto, la gente se lleva, toma en cuenta el aspecto relacional más que el aspecto de contenido. Más aún, a veces cuando en la parte, el modo en el que se dicen las cosas puede entorpecer e impedir entender un contenido legítimo. Yo a muchos clientes les digo, mira, es tan claro lo que vos decís, pero lo decís de tal modo que la gente se queda enganchada en tu modo y no presta atención a lo que estás diciendo. Es una pena para vos, porque no estás llegando del modo en que vos querés llegar. La puntuación en la descripción de la secuencia de los hechos. Yo hace un rato mencioné la palabra secuencia. Si uno piensa sistémicamente, los procesos son secuencias. Y decir, bueno, ¿cuándo empezó? Siempre es arbitrario. Digamos, si uno quiere hablar
de secuencia nos remontaríamos a la época de Adán y Eva, cuando empezó todo, y bueno, cuando empezó, Dios creó a Adán y a Eva, bueno, obviamente eso es imposible. Entonces tenemos que fijar un punto a partir del cual, desde el cual decir, bueno, ¿desde cuándo conversamos? ¿Qué cosas tomamos en cuenta? Bueno, todo ese tipo de decisiones es a lo que uno puede llamar, bueno, la arbitrariedad del punto a partir del cual uno parte. Un ejemplo muy sencillo, digamos, un gerente describe una situación donde tiene que estar encima de un jefe porque el jefe eh, retrasa o es lento, no hace las tareas que se le piden en tiempo y forma, y entonces uno habla con el jefe y dice, yo, es verdad, no puedo cumplir en tiempo y forma lo que tengo que hacer porque lo tengo al gerente todo el tiempo encima controlándome y eso a mí me hace perder tiempo, me distrae entonces el gerente dice, ¿cómo no voy a estar encima si él se enlentece? Y el otro dice, yo me enlentezco porque el otro me está encima. ¿Qué quiere decir esto? En una secuencia de la relación, del vínculo, cada uno está puntuando el origen de la situación en un lugar diferente. A mí no me importa quién tiene razón. A mí lo que me importa es que seguramente ambas situaciones son legítimas y hay que ver, bueno, cómo ponerse a trabajar con ello. Los lenguajes tienen un aspecto digital dado por los signos, tiene que ver con la letra, los símbolos que se utilizan. Y lo analógico es todo aquello que no está dado por el signo, que tiene que ver con el contexto, con el tono de la voz. Lo que no es el lenguaje oral o de signos propiamente dicho. Cuando uno ve están viendo esta diapositiva, ¿no? El lenguaje digital es lo que ustedes están viendo como la palabra escrita. Lo analógico es lo que, aunque yo lea, del modo en el que yo estoy leyendo. Ustedes no me ven, pero yo estoy gesticulando, digamos, moviendo las manos. Hay todo un lenguaje que es no verbal, que es el lenguaje analógico. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene que haber, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, tiene que haber coherencia entre el lenguaje digital y el lenguaje analógico. Muchas veces la incoherencia entre el lenguaje analógico y el lenguaje digital es fuente y genera muchísimos conflictos. Y otra cuestión última de estos axiomas es que todos los vínculos son o complementarios o simétricos. Por ejemplo, los vínculos entre empleados es un vínculo simétrico. El vínculo entre un superior y un subalterno es un vínculo complementario. Estos son vínculos secundarios, digamos, en la vida. Hay vínculos primarios, vínculos naturales, que son o simétricos o complementarios. El vínculo entre hermanos es un vínculo simétrico. El vínculo entre padres e hijos es siempre complementario, siempre, no importa la edad que se tenga. Y también puede haber vínculos complementarios o simétricos de acuerdo a las circunstancias. El padre puede decidir si un hijo chico puede, en base a la complementariedad, decidir si lo lleva o no lo lleva a tal lugar. Y después, cuando están allí, supongamos en una plaza, el chico puede decidir si quiere ir a la hamaca o quiere subir al tobogán. Y se establece como cierta simetría porque tiene que ponerse de acuerdo con el padre. Entonces, o en una pareja conjugal, o entre un superior y un subalterno, que el superior dice, bueno, a ver qué te parece, tengo esta idea. Entonces hay como un momento, hay momentos simétricos dentro de una relación complementaria, como puede haber momentos complementarios dentro de una relación simétrica. Mira, seguime a mí, aunque sea un compañero de trabajo, seguime a mí, en esta seguime. Y es correcto. O sea que nada de esto, digamos, los riesgos de estas cosas es lo que se llama la escalada simétrica, ¿no? Las cosas son como yo digo, no son como yo digo, y nunca poder llegar
a un momento complementario, bueno, está bien, en esto te sigo. O la complementariedad rígida, ¿no? Donde el gerente y el empleado tienen esa relación complementaria dentro de la empresa, pero después por ahí tiene una relación de amistad o de conocimiento, van a comer con sus familias y el gerente decide qué es lo que va a comer el empleado porque él es el gerente. No, momento. Ahí no es complementaria, ahí la relación es simétrica. Bueno, más o menos este es un poco el esquema de estos axiomas que siempre vale tenerlo presente. Cuando yo les hablaba, hay un autor, el profesor Alberto Meravian, hizo una investigación, está publicada hace muchos años, ¿no? Que se le hizo a muchas personas la misma pregunta, ¿no? ¿A qué le daba, a qué aspecto, a qué ingrediente de la comunicación, del lenguaje, verbal y no verbal, la gente le prestaba atención? ¿Sí? Y sorprendentemente, ¿no? El resultado es este, ustedes ven en la figura de arriba, ¿no? El lenguaje corporal, 55% de los gestos, el tono de la voz, la actitud, el 38% y en las palabras el 7%. Guarda con esto, no quiero desmerecer el lugar de la palabra, pero sí darle un lugar a la palabra. Vamos, si lo pensamos en ingredientes, pensemos que las palabras son como la sal, ¿no? Junto entre los ingredientes de una comida, la sal ocupa un lugar mínimo, ¿no? Pero puede cambiar el sentido y el gusto de una comida. Del mismo modo, obviamente, las palabras ocupan su espacio y determinan cosas, pero en el final del camino, ¿no? lo que marca la credibilidad de un mensaje es que haya coherencia. Fíjense en las imágenes de abajo, esto puede ser arbitrario, lo pueden discutir, pero tome estas imágenes de la internet, ¿no? Nosotros por lo menos a mi derecha, ¿no? Está la mujer con una colita en el pelo, digamos, con una taza, bebiendo algo con aparentemente un hombre y una mujer, no sabemos qué tipo de vínculo tienen, pero por la disposición corporal podemos suponer que es un vínculo, que hay una relación de confianza, o hay como cierta armonía. La coherencia tiene que ver con la armonía. Uno ve una armonía como en una danza, como una pareja de bailarines, ¿no? Cada uno está haciendo lo suyo, pero hay una armonía, se están complementando. En cambio, en la escena de la izquierda, donde está en la mesa, uno ve la actitud corporal de uno, la actitud corporal del otro, y uno puede suponer, no lo sabemos, pero uno puede suponer que ahí hay algo que no está funcionando bien. Ahí hay una fricción, un conflicto, alguna situación donde esa gente no está en una relación armónica como sí está en la otra imagen. Esto hay que tenerlo en cuenta en las conversaciones porque, sobre todo con gente que uno no conoce, uno tiene que ir acompañando, uno tiene que observar cómo es el otro, cómo está el otro para ir acompañándolo. Si alguien está como la mujer de la que está en la mesa, tirada para atrás, con las manos adelante, yo sugiero que uno más o menos vaya poniéndose en esa misma posición para que el otro, para no ser disruptivo con la actitud del otro. Esto no tiene nada que ver ni con el sometimiento, ni con agachar la cabeza, ni con resignarse, nada. Tiene que ver con prestarle atención al otro y acompañarlo, o como algunos dicen, acompasarlo, ¿no? Como dicen algunos autores, si vos querés que te sigan, empezá siguiendo, después te van a seguir. Es como yo suelo decir, ¿querés que te escuchen? Escuchá. Esta es un poco la idea de acompañar y de acompasar al otro desde la posición y desde la actitud corporal, que son muy, muy importantes en las conversaciones. Bueno, ¿cómo mejoramos nuestras conversaciones en la empresa? Primer tema que está también muy vinculado a lo que hablábamos recién de la cosa corporal. Todas las personas, todos nosotros
tenemos una especie de lo que yo llamo una burbuja de espacio personal, ¿no? Que es una distancia en la cual uno está cómodo para llevar una conversación. Estos valores que están aquí son una generalidad, un genérico, ¿no? Tomado estadísticamente. No quiere decir que necesariamente sea así, ¿no? Hay espacios más íntimos, espacios que uno tiene con muy poquita gente. Después ese círculo se va ampliando a relaciones personales. Ese círculo se amplía más todavía en un tema social, donde uno está con conocidos, y se expande más cuando es una situación pública, cuando uno está con conocidos, desconocidos. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos, incluso de experiencias que ustedes mismos pueden hacer para comprobar la veracidad de la existencia de esta intangible e invisible burbuja de espacio personal. Primero, que todos sabemos, seguro todos los que me están escuchando, saben que hay una distancia cuando están frente a otra persona, sea sentado, sea de a pie, parado, como sea, donde están más cómodos o más incómodos para llevar adelante la conversación. Hay gente que habla muy cerca, se acerca mucho para conversar y no les molesta. Hay otros que sí les molesta. Y uno entonces ve esas situaciones donde uno se va corriendo para acercarse y el otro se va alejando porque están compartiendo diferentes espacios personales. ¿Sí? Yo de este ejemplo, en un edificio público, en esos edificios de oficina, digamos, es muy interesante observar la conducta de la gente que está esperando el ascensor, ¿no? Una persona se para adelante, ¿no? Y viene otra persona y elige dónde se pone, cuidando su propio espacio. Ahora, si su propio espacio es pequeño, se va a acercar a la persona que está delante. Ahora, si la persona que está delante, el espacio es más amplio, va a moverse, va a correrse de ese lugar. Y es muy gracioso, porque uno va viendo cómo la gente está esperando la cola, pero se van corriendo de acuerdo a el, lo peligroso, entre comillas, que perciba, que siente la cercanía del otro, sobre todo siendo un desconocido. Y les quiero dar otro. Esto del espacio personal también a veces se lleva a espacios de territorio, o son intangibles. Por ejemplo, el otro día me decía una persona de una empresa, me dice, me dio bronca porque fulano se está metiendo en mis cosas. ¿Qué quiere decir que se está metiendo en tus cosas? Bueno, un día yo no estaba y hay una cosa que él tenía que hacer, pero que se puede hacer solamente desde mi computadora, y entonces él fue y la hizo desde mi computadora. Yo, bueno, la tenía que hacer, sí, la tenía que hacer, pero igual me molestó que yo siento que se está metiendo en lo mío. Entonces, como un poco una extensión de esta idea de burbuja de espacio personal, de cuando la gente siente que alguien se está metiendo en el territorio propio, ¿no? Y lo va a defender. ¿No? Cada uno cuida su puntita, se dice. ¿No? Cada uno cuida su espacio, su gente, su proyecto. Eso está muy vinculado a esta idea de espacio personal. En este momento, sí, lo que sí me interesa es, para poder tener buenas conversaciones, hay que tener en cuenta cuál es el grado de cercanía que cada uno acepta y tolera para estar cómodo en una conversación. Si una persona está incómoda físicamente, no presta atención. No presta la misma atención porque su cuerpo le está demandando una atención en función de su incomodidad que le obnubila la percepción de lo que pueda estar escuchando y el tema de la conversación. ¿Cuáles son, digamos, características muy habituales de conversaciones? Las interrupciones, hablar varios al mismo tiempo, el tono de voz elevado, no esperar que el otro termine para contestar. Hace unos años estaba circulando acá en Buenos Aires un video en YouTube de una chica noruega
que hacía 3 o 4 años que estaba radicada en Buenos Aires, no recuerdo, porque una chica muy, muy agradable, joven, ¿no? Y ella decía, digamos, cómo nos veía a los argentinos. Entonces dice que a ella, en Noruega, le enseñaron que no tenía que hablar hasta que el otro terminara de hablar. Esperaba que el otro termine y ahí ella podía intervenir. Entonces que en su primer año en Argentina tuvo un año sin hablar porque nunca nadie terminaba nada, porque todos se interrumpían y nunca encontraba ese espacio de que alguien terminara de hablar para poder terminar. Finalmente lo que decidió es decir, bueno, empezó a hacer lo mismo, ¿no? Digamos, se convirtió, digamos, abandonó su aprendizaje en Noruega y empezó a hacer lo mismo que se hace acá en Argentina, porque si no, no podía hablar, ¿no? Digamos, lo decía risueñamente, pero bueno, a mí, yo me acuerdo de esto y me pareció interesante. Como un detalle de la modernidad, hay una experiencia, una situación donde esto no sucede, y yo no sé si es mejor o es peor, que es el tema de los celulares. Yo veo familias que se sientan alrededor de la mesa para comer, grandes, chicos, no importa las edades, cada uno está mirando su propia pantalla. Esto un poco va a contramano de esto, ¿no? O sea, como que estas cosas no pasan porque directamente la gente se junta, pero no se junta para conversar. Yo creo que, por un lado, el celular rompe con estas cosas, lo cual, insisto, me parece que es más malo que bueno, pero bueno, digamos, lo digo como una nota de color, pero en general las conversaciones en las que nosotros participamos tienen estas características. ¿Cómo, cómo se pueden evitar estas cosas? Obviamente, salvo los diálogos internos que todos tenemos. O sea, siempre se conversa con otro. Una conversación es un estar con otro. Entonces, yo cuando escribo estos ítems de cuestiones a evitar, no digo en el sentido de moral, de lo que está bien, de lo que no está bien, digamos, de no atacar, de no hablar con indirectas o con ironías. Si uno quiere decir algo, decirlo. Andé, dando vueltas, pedir consejo cuando una decisión ya está tomada. Esto pasa muchísimas organizaciones, yo lo escucho, gente que se queja o dice, bueno, me viene a pedir opinión cuando ya tiene la decisión tomada, entonces ¿para qué me piden opinión? Yo no me quiero reunir más, me molesta, me hace perder tiempo. Las críticas a terceros, ¿no? Cuando uno critica a alguien delante de un tercero, es una experiencia humillante, me da vergüenza. Hay que ver cuál es el objetivo. Si el objetivo es humillarlo, yo desaconsejo de todas maneras, hágalo. Pero como en general se trata de otra cosa, uno no tiene el objetivo de humillar, hay que tener cuidado. Y aunque no esté presente, ¿no? Digamos, yo en general desaliento en las conversaciones sobre terceros. Depende, por supuesto, digamos, si uno está hablando con la dirección ejecutiva de una empresa, estamos hablando de qué pasa con tal lugar, quiénes son los responsables, que yo, está bien, digo, pero me refiero como al chusmerío, digamos, al corre beirile, rumor, ese tipo de cosas, cuidado, ¿no? Eso puede perturbar, pues todo finalmente, todo se sabe, todo circula, a veces la información, la comunicación informal adquiere una dimensión mayor que la comunicación formal, a veces eso está bien, a veces genera problemas, se alimentan rumores, en fin, digamos, el resultado es que le da cierto grado de ineficiencia al funcionamiento de una organización. Y, como veíamos hace un rato, perdón, manejarse con suposiciones, interpretaciones o atribuir motivo o intención. Yo sé por qué vos me estás diciendo esto. El otro día estaba con un cliente, un grupo de hermanos, digamos que estaban trabajando en una empresa, entonces
uno le dice, estaba hablando y dice, vos decís eso porque pensás que a mí lo que me gusta es no hacer nada. Y entonces yo paro ahí y digo, a ver, mira, lo tenés acá, ¿por qué vas a suponer que él lo dice? Preguntale por qué te dice lo que te está diciendo. Entonces, decime, vos me estás diciendo esto porque supone que a mí yo no tengo ganas de hacer nada, soy un vago. No, no, creo que te cuesta subir responsabilidad, pero nunca, en ningún momento pienso que sos un vago. Entonces, hay que tener cuidado en las conversaciones cuando se atribuyen motivos, emociones. Como yo dije antes, se hacen más afirmaciones que preguntas. Si no lo dije antes, lo voy a decir ahora. Hay que tener cuidado con eso. A veces es verdad que lleva más tiempo preguntar, pero a la larga lleva menos tiempo porque la conversación es más eficiente y se pierde menos tiempo en estar dilucidando estas cosas y peleas y discusiones que te dije, que no te dije, por no hacer, entrar a defenderse, a atacarse, etc. ¿Cuáles son herramientas que yo recomiendo para tener y mejorar y para tener buenas conversaciones que hagan que las conversaciones aporten, agreguen valor a la eficiencia del funcionamiento de una empresa, de una organización? Hay que saber para qué se va a tener la conversación, tener un objetivo claro, saber de qué se va a hablar, saber quién es el otro, qué hace, está informado, qué se supone que espera, qué uno puede esperar del otro, no a nivel de de inducir o de influir, de manipular, sino de saber, de tener un conocimiento previo, y no desayunarse, por lo menos, yo por ejemplo a mí me llaman de una empresa para una reunión, quieren hacer una consulta, es muy habitual que yo busque en la web, en su página, me interese saber quiénes son, qué se dedican, a veces una conversación telefónica, un pedido, cuando uno hace una cita, no sabe, en fin, ¿no? Pero saber si el otro tiene la capacidad de decisión, si no la tiene, no tener como cierta información de quién va a ser nuestro quién va a ser nuestro interlocutor. Si a uno le interesa el tema, tiene que buscar interesarlo al otro, tiene que ganar, tiene que venderle, entre comillas, el interés. Entonces, si uno en la conversación da a entender o muestra de alguna manera como que en realidad lo que está diciendo no tiene mucha importancia, el otro nunca se va a interesar. Si uno busca interesarlo, no sabemos si se va a interesar o no. Pero si uno no lo interesa, seguro que nunca se va a interesar. Eso se lo afirmo ya. Hay cosas que son importantes, vale la pena adelantar los motivos sobre qué se va a hablar para que el otro también se prepare. Esto ahorra mucho tiempo, optimiza la calidad de las reuniones y la calidad de las conversaciones. Insisto, disculpen que insista con este tema, me importa mucho lo que es una conversación eficiente, que sirva para alguna cosa, que le agregue valor al vínculo, a la organización, al proyecto, a lo que fuese. Entonces, cuando uno adelanta, bien, vamos a hacer una reunión, los temas son estos. Uno lo llama agenda, no es una reunión personal, ¿no? Anticipar, mira, te tiro el título, el tema para que vayas pensando, quiero que hablemos de estas cosas. ¿No? Lo desarrollamos cuando nos encontramos, pero entonces el otro ya está preparado. Si no, uno tiene que explicar, ahí es donde son conversaciones ineficientes. Siempre recomiendo aplicar la regla de las 3C, corto, conciso y concreto. Y me lo digo a mí mismo, yo soy bastante charleta y a veces me voy un poco por ahí, pero bueno, a alguna gente le molesta, a la mayoría de la gente no le molesta, pero igual lo recomiendo, ¿no? Corto, conciso y concreto. Yo, a pesar de que ahora, pasado mañana cumplo mis primeros 70 años, no he perdido las esperanzas de alguna vez poder hablar corto, conciso y concreto. Lo mismo para un material escrito, digamos.
Si uno quiere que le presten atención, quiere llegarle a la gente, tiene que ser corto, conciso y concreto. El otro tiene que entender en poco tiempo qué es lo que uno le ha querido decir. Si uno no consigue en poco tiempo hacerle entender qué es lo que uno quiso decir, va a ser muy difícil que en más tiempo lo tenga más claro. En algunos cursos que se dan, yo daba una vez de hablar en público, o sea, se habla de oratoria, que algunos recomiendan, ¿no? Como una práctica, un ejercicio, es reducir un speech o un discurso a 1 minuto. ¿No? Que algunos que creen que saben dicen, lo que uno no puede explicar en 1 minuto, no lo va a poder explicar en 3 horas. A veces, no siempre es así, pero les dejo la inquietud, ¿no? Para que puedan entrenarse en corto, conciso y concreto. Y como les decía antes, también estar atento al espacio personal del otro. Hay una experiencia que, si tienen ganas algún día la pueden hacer, van a una mesa a comer, un café, pero siempre hay algo en la mesa, un servilletero, una cosa, ¿no? Que generalmente están en el medio, digamos. A veces, como prueba, uno agarra y casi como al descuido se lo va acercando al espacio del otro, ¿no? En general, la mayoría de la gente en un momento empieza a alejarlo, ¿no? Uno le acerca el azucarero y lo aleja de uno y se lo acerca al otro, y al ratito el otro lo mueve, no dice nada, ¿no? Pero, ¿no? A veces, digamos, yo lo he experimentado, me causa gracia, pues por supuesto no le comento la intención, pero voy chequeando si esto existe o no existe, y existe. Pueden experimentarlo también ustedes. Algunos, que es interesante, ¿no? Ven una conversación como un menú, ¿no? Que tiene una entrada, un plato principal y un postre. ¿Esto es lo que quiere decir? Tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Esas conversaciones que se diluyen en el final son ineficientes. Cada conversación es una unidad en sí misma. Tiene que empezar y terminar. Hay un comienzo y un fin. No necesariamente uno tiene que fijar, bueno, de tal hora a tal hora. Eso es otro tema. Me interesa la temática, la conversación. Tiene que tener un cierre. A veces el cierre puede ser, miren, hoy no podemos sacar ninguna conclusión, pero tengamos presente esto y para darle una nueva vuelta la seguimos la semana que viene, supongamos. Pero tiene un cierre, no es que no tiene un cierre. Lo que cuestiono es la cosa difusa y flu, ¿no? Y al final no se sabe en qué se quedó. Esto es muy común, yo lo he escuchado muchísimas veces en las empresas. Y se reunieron, sí, ¿en qué quedaron? Bueno, no está muy, no está muy claro en qué quedamos. Simplemente a modo de ejercicio, ¿no? Como parte de una práctica, de un entrenamiento. Les sugiero en una hoja, 2 columnas, qué es lo que no digo, qué es lo que digo. ¿Por qué no dije que hubiera querido decir? ¿Qué dije que no hubiera querido decir? Quiero ser claro en esto. Yo creo y promuevo siempre decir la verdad. Creo que la forma más fácil de que las relaciones y los vínculos y las conversaciones sean claras es diciendo la verdad. No al nivel de ser transparente. La intimidad es de cada uno y la verdad no es la misma verdad según el grado de intimidad que tiene la gente, que uno tiene con el otro. A una persona muy cercana a la intimidad uno puede comentar ciertas cosas, verdades. A una persona que uno conoce circunstancialmente en una cola de esperar un transporte público o en el supermercado cuando está para pagar en la caja, obviamente puede decirle la verdad, total, seguramente no lo va a volver a ver, pero tampoco tiene que como, desnudar el alma, por decirlo de alguna manera, a tipo confesionario. A veces es verdad, hay gente que les da más fácil confesarse, entre comillas, con alguien extraño que no va a volver a ver, por supuesto, ¿no?
que con alguien de la intimidad. Pero estamos hablando de conversaciones en las empresas. Yo recomiendo que uno diga lo que quiere decir y no diga lo que no quiere decir. Y a veces hay que sentarse a practicar para poder entrenarse en esto, de decir, es ser práctico, ir al grano y ir al punto, de decir lo que quiere decir y no decir lo que no quiere decir. ¿Cuáles son los objetivos? Decir, bueno, ¿para qué queremos tener buenas conversaciones en la empresa? Bueno, porque facilita la comunicación, reduce los focos de conflictos internos, porque hay una mayor cohesión de la gente que trabaja, contribuye a la creación de espacios de información, participación, opinión, se escuchan, y esto trae beneficios. ¿Qué beneficios trae? Si bien son conceptos bastante trillados, muy baqueteados en la jerga del management, no dejan de ser válidos. Lo que hace muchos años que estamos en esto, a veces ya le restamos valor, pero no deja de ser, tiene su importancia, que es lo de la misión y visión compartida, ¿no? Estar alineados en el proyecto, el o los proyectos que tiene una organización, una empresa, los objetivos, ayuda a que los valores se sostengan en el tiempo. Pueden ir cambiando algunas personas, pero lo que son los valores esenciales que seguramente uno encuentra en la fuente del origen de la organización, con buenas conversaciones se pueden sostener en el tiempo. Genera sentido de pertenencia. Yo es algo así como, yo trabajo en tal lugar, pero además yo soy de tal lugar. Guarda con esto, no estoy refiriéndome a que la empresa es dueña de la gente, estoy lejos de eso, por favor, que no se interprete en ese sentido, pero sí esta sensación de pertenecer a una institución, a una organización a la cual uno contribuye y que además lo contiene. Es en este sentido que yo hablo de la pertenencia. Y la satisfacción del cliente, tanto interno como externo. Van muy de la mano las encuestas de satisfacción, ¿no? Del cliente interno y del cliente externo, ¿no? Si uno no anda bien, porque el otro tampoco anda bien. Y si uno anda bien es porque el otro también anda bien, ¿no? Hay una relación bastante lineal en esto. Si me permiten compartir algunas reflexiones para ir cerrando este webinar y dar espacio a las preguntas, ¿no? La tecnología es fabulosa, fantástica. De hecho, muchos de los que me están escuchando no sé dónde están, y esta tecnología nos permite a mí poder difundir estas ideas. Espero que les sirva como experiencia, digamos, que realmente tengan una visión un poco diferente de las conversaciones. Tengo la ilusión, la esperanza de que hayan aprendido algo gracias a una tecnología que antes no teníamos. Ahora, cada vez hablamos con menos y menos personas, cada vez hay menos comunicación personal. La tecnología está sustituyendo las conversaciones, se van perdiendo las conversaciones cara a cara, que siguen siendo importantes. Hay muchos problemas en las organizaciones a los que les falta una buena conversación. Se perdería muchísimo menos tiempo, muchísimo menos dinero y muchísimo menos energía con conversaciones breves, teniendo en cuenta todas estas cosas que yo estuve transmitiendo, generando buenas conversaciones. Muchos problemas se podrían resolver de una manera muchísimo más sencilla de cómo se resuelven, ¿no? A veces una organización puede ser eficaz en el sentido de que resuelve algo, pero con un costo, un uso de recursos demasiado elevado. Y la eficiencia es lograr lo que uno quiere lograr con una buena relación, una buena ecuación con el uso de los recursos. Hay muchas personas que temen a las conversaciones de este tipo, creen que ser abierto y franco en una conversación les hace perder el poder,
creo que justamente es todo lo contrario, porque tener una buena conversación y abierta y franca, no transparente, franca, es la forma más adecuada de crear un ámbito de confianza, demostrar que uno dirige, pero que no es autoritario, que uno no es perfecto ni invulnerable, que uno es un ser humano que está cumpliendo una función, que está dirigiendo, que es responsable, que es dueño, que está manejando un capital, que está decidiendo una inversión, pero que finalmente sigue siendo una persona. Como dije antes, conversar es estar con otro, en compañía de otro, es una exploración recíproca de uno mismo. A veces uno descubre cosas de uno mismo conversando con el otro. Es fundamental sentarse frente a frente, mirarse en los ojos, sentirse el olor, ese vínculo. A veces yo tengo muchas reuniones por Skype, por supuesto, logística, a veces tengo clientes en el extranjero. Uno se va acostumbrando, pero yo siempre presto atención, miro mucho los ojos, miro mucho la cara, quiero que me miren. A veces están distraídos y digo, mírame a mí, mírame a mí. Cuando yo te hablo, mírame a mí. O sea, o si están conversando entre ellos, digo, mírense, mírense. Porque a veces la pantalla distrae e impide ese contacto cara a cara. Nada de teléfonos o computadoras. Si uno quiere tener una buena conversación, nada reemplaza a un encuentro personal. Nada. Todo, todo es mucho más breve y puede ser mucho más operativo, mucho más eficiente con el encuentro personal. Y después tener tiempo para hablar. Cuando la gente no tiene tiempo, no es porque no tiene tiempo, es porque no se organiza bien el tiempo. El tiempo para mí es un tema de organización, no es un tema, el tiempo es igual para todos, no se compra, no se gana, no se pierde, no se tiene, no se transfiere, es como uno lo organiza dentro de su cabeza. ¿Qué nos deja de bueno conversar? Descubrir quién es nuestro interlocutor, ganar una relación, es muy enriquecedor y nos puede dar la oportunidad de sentir que estamos trabajando en una empresa sana, porque se tienen buenas conversaciones. Estimados, no sé si estamos en tiempo, Daniel, vos estás escuchando. Yo no estoy con un reloj a la vista, porque el reloj que uso es el celular y lo tengo apagado. Pero bueno, creo que estamos en tiempo. Mi tiempo interno me indica que sí. Sí, un poquito. Y seremos cortos y concisos, Dale, como has corto, conciso y concreto. Exacto. Bueno, si queréis participar, levantáis la mano y yo os abriría el micrófono para que. Solo el micrófono, no se ve la webcam, para que podáis bueno, comentar con Eduardo alguna cosa o conversar con él, al fin y al cabo. Lo podéis Acá hacer vía, estoy. lo podéis hacer vía micrófono. A ver, Eduardo, mientras se van animando, te voy a hacer, bueno, te voy a hacer tres preguntas. Dale. Una, cuando hablas de conversaciones en la empresa, ¿te refieres tanto a conversaciones, digamos, en grupo, las reuniones, como conversaciones particulares? Sí. Entiendo siempre que las conversaciones cara a cara particulares son las más importantes. ¿Es así? Digamos, las conversaciones cara a cara con una persona o con un grupo son importantes. Depende de cuál es la temática. Si uno quiere transmitir indicaciones y uno quiere generar la cohesión de un equipo de trabajo, es mucho más importante la conversación en grupo. Si uno quiere, como se dice hoy día, digamos, no me gusta mucho el término, pero no tengo otro, como empoderar a alguien, vale la conversación particular, cara a cara. ¿No? Porque ya de por sí el estar es como un mensaje. Para mí eso es importante, por eso estoy hablando con vos. Claro. Además de la conversación en sí.
En las conversaciones en grupo, en las reuniones, yo creo que eso he oído alguna vez que tiene que ver con los protestantes y las culturas más protestantes, las culturas más católicas. No sé si tendrá algo que ver con la realidad. Pero es cierto que cuando se reúnen varios latinos, muchas veces es difícil llegar a conclusiones prácticas. Eso nos Es verdad. ocurre muchas veces con las comunidades de vecinos que llevamos aquí en España. Es decir, y es muy habitual que haya mucha gente que se desvincule de esas conversaciones en grupo porque dice, es una pérdida de tiempo. Absolutamente es así. ¿Sería necesario quizá, yo creo que es necesario en las conversaciones en grupo una especie de director, que no tiene que ser a lo mejor el director de la empresa, sino que un vehiculador de esa conversación grupal? Sí, Daniel, exactamente es así, eso que vos decís sucede y muchas veces es mi función en una empresa, Exacto. ¿no? No necesariamente, digamos, sí pienso que es un lugar tiene que haber un coordinador. Exacto, exacto. A veces soy yo, en mi carácter de consultor, porque no saben hacerlo, porque no se les dio, y lo que yo facilito es que tengan la experiencia. O sea, yo trabajo para que, digamos, se habitúen a conversar de esa manera y después ya no me necesiten a mí, porque se ha generado el hábito de conversar de esa manera, de esperar que uno termine, escucharlo, preguntar. Y muchas veces yo soy como el antiguo policía de tránsito que levanta la mano y dice, pare, ahora le toca pasar a este, ahora le toca hablar a este. Yo trabajo, estoy en las reuniones y veo que alguien quiere hablar y no terminó de hablar el otro, entonces levanto la mano, no digo nada, le levanto la mano, y dije, a mí me hacen caso. No, tiene que ser alguien al cual le hagan caso, por supuesto, algún tipo de influencia Cierta tiene que tener. autoridad, cierta Sí, autoridad. sí, exacto. Sí, porque además hay otro aspecto que creo que puede ser negativo, digamos, por así decirlo, en la cultura mediterránea o católica que al fin y al cabo vosotros tenéis, ¿no? Se ha trasladado de Europa allí, y es que el miedo que muchas veces digamos, en una reunión, al final una reunión en una empresa hay que tomar decisiones, hay que llegar a conclusiones, Y ¿vale? sí, Y muchas veces veo que hay un cierto miedo de gente que a lo mejor podría, oye, pues vamos a hacer un resumen de lo que hemos dicho y vamos a concretar. Las conclusiones son esta y esta. Y a lo mejor hay cierto miedo por parte de esa persona porque se puede considerar que está imponiendo su criterio. Creo que eso es muchas veces también un pequeño problema que puede haber. eh, sí, no sé si es exactamente miedo. A veces la gente sí tiene como, se siente expuesta, ¿no? Uh -huh. Digamos, como el que asoma la cabeza Exacto. tiene más riesgo a que se la golpeen que no la Exacto. asoma. Exacto. ¿No? Exacto. Eso es verdad, pero bueno, eh, yo generalmente promuevo el trabajo a que la gente asuma esos riesgos Claro. si es que si le interesa hacer algo. Por ahí uno dice, bueno, no le interesa. Bueno, no le interesa, no le interesa. Ahora, yo le pregunto, ¿te interesa llegar a algo? Sí, bueno, entonces hacer. Pues, digamos, en algún momento tenés que avisar que a vos te interesa. Si no, nadie se entera. Bueno, Sí, luego pero también. eso pasa, sí, sí. Pero yo justamente aliento a la participación, ¿no? Y desde ya, como dije hace un rato, cada conversación tiene que tener un cierre, aunque más no sea decir, bueno, no llegamos a ninguna conclusión, lo vamos a continuar, pero alguien tiene que cerrar. Exacto, exacto, exacto. Creo que ese papel es importante. Es Bueno, muy importante. Sí, y por último, no veo ninguna mano levantada. Tendríamos un par de minutos si queréis comentar algo con Eduardo, aprovechar. De todas formas, vamos a tener otras sesiones. Eh, eh, lo último que te quería decir, precisamente lo que has comentado digamos, de lo que aporta la tecnología. Desde mi punto de vista, bueno, y cada vez más, hasta hace 5, 6, 10 años quizá, pues el concepto de una empresa era un grupo de gente situado bajo un mismo techo, sí, ¿vale?
ya Sí. sea distribuido, pero al final grupos de gente bajo un mismo techo, pero cada vez más ese concepto no es así. Cada vez más el concepto es de grupos de gente trabajando donde En sea, distintos lugares. en distintos lugares, hacia un bien común o hacia un objetivo común. Sí. ¿Vale? Con lo cual entiendo que cada vez más debes de estar estudiando cómo impacta esto en las conversaciones en la empresa. Porque esto es Bueno, una realidad que sí. nos guste más o nos guste menos. Yo particularmente creo que es muy positivo porque puede dinamizar mucho las empresas. Y luego te voy a decir una cosa. Cada vez escucho a más gente que dice, bueno, oye, para mí, si estoy 4 días trabajando en casa o viajando o lo que sea, en cierta forma no tengo por qué aguantar a otros de una forma tan personal como cuando estás en una empresa. Eso también es un concepto positivo. Sí, Daniel, yo coincido. De hecho, nosotros estamos conversando ahora, después de hacer esta consulta, gracias a Claro, la claro. tecnología, desde ya. Justamente ayer fui a una reunión, a una empresa, que íbamos a tener con 3 personas, de las cuales había 2 nada más, y nos dicen, hoy le tocó el home working Es hard working. a la otra persona. ¿No? Entonces yo la miro y digo, ¿de qué me estás hablando? Y dice, no, acá las personas que se ganan, que yo, una vez por mes, ¿no? Le toca home working, justo le tocó a ella estar en home working, y sí que está trabajando desde la casa. Es así, digamos, es una realidad que se impone. Creo que es muy beneficiosa para ciertas cosas, es muy beneficiosa, digamos, porque se pueden hacer más cosas. Es como, te diría, digamos, como cuando apareció la máquina a vapor, que reemplazó la mano de obra, ¿no? Una máquina te hacía en un día lo que una persona te hacía, y 100 personas hacían en un mes. No podemos negar la evidencia del beneficio, pero hay que estar atentos también a ciertas situaciones que se pierden en ese sentido de pertenencia. Hoy yo creo que tiene mucho que ver todo este tema de la tecnología con todo lo que se está escribiendo sobre los millennials. Hoy día, no hago un juicio de valor, no sé si es bueno o es malo, pero digo, es así. Hoy la gente está en una empresa 2 años y se va. Antes, en la época que yo era joven, la medalla de los 25 años, de trabajar en empresa, hace 30 años que está trabajando en la empresa, eso salvo en algunas pymes familiares, prácticamente no existe más. Más aún, se valora diferente, ¿no? Una persona que está 2 años en una empresa, 3 años en otra, 2 años en otra, es una persona proactiva, dinámica. Antes se evitaba tener ese tipo de empleados porque se los consideraba que dispersaban. Eso tiene un nombre, Daniel, que se llama, y yo he trabajado un poco este tema, que es son organizaciones virtuales, ¿no? Gente que pertenece a la misma empresa, pero que está desparramada por el mundo. Incluso en la misma ciudad, están en distintos lugares, trabajan desde su casa. Bienvenido sea todo eso. Ahora, sí, en algún momento, Claro, hay que si reunirse, uno ¿no? quiere generar sentido de pertenencia, cohesión, o lo que fuese, tiene que juntar a la gente para que se vean las caras. Hace poco, unos clientes míos, tienen varios centros médicos, bueno, el dueño juntó a muchos jefes, qué sé yo, todos, 100% dijeron, qué bueno que se hizo esta reunión. Claro. Ojalá siga. Hoy día, digamos, todos dispersos, sin lugar, todos están haciendo su trabajo, digamos, nadie reclamó nada digamos, no hizo ningún reclamo, simplemente dijo, qué bueno que se hizo esta reunión, ojalá se vuelva a hacer y no pase mucho tiempo. Esto, te digo, palabras textuales de gente, no es un invento mío. Sí, es tan fácil, entre comillas, como una vez al mes o una vez cada 2 semanas hacer una reunión física, ¿no? Eh, Absolutamente, absolutamente. combinarlo, ¿no? A veces, digamos, las distancias o la logística puede ser encarecer, y bueno, ahí bienvenidas sean las herramientas electrónicas, el Skype, la imagen, la cámara,
el sonido, digamos, digamos, es verdad que nos acerca a la gente. Aleja y acerca. Muy bien, Eduardo. Oye, pues muchísimas gracias Bueno, por tu espero charla. que la gente haya encontrado por lo menos alguna respuesta, alguna inquietud con la que decidió participar de este webinar. Daniel, nosotros estamos en contacto, como siempre. Te mando un abrazo desde Buenos Aires, saludo a todos los demás también. Según el país en el que está cada uno, que tengan buena suerte en el Mundial, si están, y a vivir la vida. Cuídense. Muy bien, Eduardo, muchas gracias y recordaros a todos que tenemos una serie de charlas por parte de Sí, Eduardo en tecnowebinars.com. Podéis ver las siguientes charlas, creo que es una mensual más o menos las que vamos sí, a ir haciendo. el segundo jueves de cada mes, me parece que es, o tercero, no me acuerdo bien, pero creo que lo habíamos armado así, el segundo jueves de cada mes. Entráis en tecnowebinars.com y buscáis Press y con Press seguro que sale Eduardo. Oye, pues Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a ti, Eduardo. Un saludo desde San Cugat, aquí en Barcelona. un abrazo para todos desde Buenos Aires. Que Un, tengan una buena vida. un saludo.